Imaginemos que este eje horizontal representa el sistema de partidos. Los triángulos serían los partidos. Si tenemos un partido único, no existe competencia. Estaríamos hablando de un sistema de partido único o hegemónico. Por ejemplo, China. Ahora supongamos que hay dos grandes partidos. Estaríamos hablando de un sistema bipartidista. En el bipartidismo, los partidos siguen una lógica de competencia centrípeta. Esto quiere decir que intentan competir por un votante moderado y de centro. Hay una mayor estabilidad y se suelen turnar. Suele haber consensos ya que ideológicamente están muy cercanos. Un ejemplo claro podría ser en España durante muchos años el Partido Popular y el PSOE. ¿Pero qué pasa si aparecen nuevos partidos? Pues en este caso podríamos hablar de un pluralismo moderado. En este caso aparece y se añade la opción de formar gobiernos de coalición. Suele haber una competición por el centro del espacio político y aunque hay más partidos, la distancia ideológica entre los dos grandes partidos suele ser pequeña. La ruptura del bipartidismo en España en 2015 con la aparición de Ciudadanos y Podemos podría ser un buen ejemplo de este pluralismo moderado. Pero ¿qué pasa si además de aparecer nuevos partidos, estos se desplazan hacia posiciones extremas y empiezan a implementar políticas de corte radical? Pues estaríamos hablando de un pluralismo polarizado. Y es este sistema el que puede dificultar la actividad del próximo gobierno italiano. En el pluralismo polarizado impera una lógica centrífuga. Esto quiere decir que los partidos compiten por opciones cada vez más alejadas del centro y más radicales, podríamos decir. La palabra centrífuga significa huir del centro y es exactamente lo que hacen los partidos en este sistema. Esto quiere decir que los partidos no solo tienen que competir contra aquellos que están en la otra punta del espectro político, sino que también tienen que competir contra sus vecinos, contra los partidos cercanos. En este sistema, aunque pueda haber partidos de centro, los partidos se ven invitados a desplazarse hacia un extremo u otro. De esta manera, los partidos acaban adoptando y aceptando las lógicas y las políticas radicales. Además de que numéricamente es más complicado llevar a cabo coaliciones cuantos más partidos hay, el hecho de que se produzca una competición bilateral, el hecho de que compitas también con los partidos de tu espectro político, hace que sea más difícil llevar a cabo unas coaliciones. Como resultado, este tipo de sistemas suele estar bloqueado constantemente y es muy normal que se repitan elecciones una tras otra, o que, por ejemplo, se den gobiernos en minoría que sean bastante inestables. Además, en este sistema polarizado es muy normal que aparezcan partidos antisistema, partidos cuyo último fin es acabar con el propio sistema en el que están participando. Y esto no hace más que poner más trabas a la hora de formar gobiernos o de dotar de una estabilidad al poder ejecutivo. Y es que esta situación no es casualidad. El hecho de que exista un sistema de votación proporcional es precisamente para evitar que grupos radicales o partidos extremos puedan gobernar e imponer su agenda política.